A nombre del colectivo de análisis de seguridad con democracia, CACEDE, es un placer para mí darles a todas y a todos la más cordial bienvenida a la presentación del Índice Estatal de la Libertad de Expresión en México 2019 de Nuevo León. Queremos agradecer al TEC de Monterrey por abrir la puerta al CACEDE para la realización de este evento. Asimismo, agradecemos a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, el financiamiento que proporcionó para el desarrollo de este índice a través del programa ProVoces. La libertad de expresión es un derecho plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además de ser reconocido internacionalmente como un elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el Estado de Derecho, en consecuencia, los gobiernos nacionales y locales están obligados a protegerla, fomentarla y fortalecerla. Frente a la necesidad de contar con un instrumento que permita dar seguimiento a los diferentes elementos requeridos para el pleno goce de la libertad de expresión a nivel estatal en México, el CACEDE llevó a cabo el primer levantamiento del índice. El objetivo principal es ofrecer una herramienta que permita generar información y plantear propuestas de políticas y acciones para fortalecer las condiciones para el ejercicio de este derecho desde el nivel estatal. Como panelistas en la presentación del índice, el día de hoy nos acompañan la licenciada Melba Frutos, periodista desde hace 22 años, trabaja en cobertura diaria y de investigación en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en temas de inseguridad, política, violencia de género, desaparición forzada, migración y derechos humanos. Ha trabajado en diversos medios locales como El Norte, ABC, Reporte Índigo y en la revista nacional Punto Rojo. Les pido por favor un fuerte aplauso para ellos. Nos acompaña también el doctor Aurelio Collado Torres, profesor del Departamento de Medios y Cultura Digital en la Escuela de Humanidades y Educación. Es egresado de la licenciatura en Comunicación con especialidad en Comunicación Internacional y candidato a doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana. Fue director fundador de la carrera de Ciencias Políticas del Tecnológico de Monterrey, director de la carrera de Periodismo y Medios de Información en 2 periodos y director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, así como senador académico y miembro del Comité de Periodo Sabático. Un fuerte aplauso para él, por favor. También nos honra con su presencia el licenciado Leonel Gerardo Jasso González, asesor del diputado Luis Donaldo Colosio Riojas y secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos en el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León. Es abogado, activista y defensor de derechos humanos, miembro fundador de la iniciativa Ahora Nuevo León, con estudios en Derecho Penal, Amparo, Interrogatorio y Perfilación Criminal, entre otros. Cuenta con casos de investigación y denuncia de tortura y violaciones de derechos humanos en Naciones Unidas. Un aplauso, por favor. Nos acompaña la doctora Mirna García Barrera, investigadora del Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctora en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, investigadora en el Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Derecho y Criminología de la misma escuela, catedrática de la propia Facultad de Derecho y Criminología y maestra emérita de la Universidad de Monterrey y directora de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Un fuerte aplauso, por favor. También se encuentra en esta presentación el licenciado Rafael Limones, coordinador de Supera Joven, Supera AC, es terapeuta de grupos de reeducación para hombres violentos, es licenciado en Criminología por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con maestría con especialidad en Violencia de la Facultad de Psicología por la misma universidad y con estudios de Psicología Social y Fotobiografías. Un fuerte aplauso para él.
Y por último, el maestro Armando Rodríguez Luna, director de proyectos en el CACEDE, quien además dirigirá la discusión en esta presentación. Queremos agradecer la presencia de dos personas que trabajaron en los análisis cualitativos del índice que presentaremos el día de hoy, la doctora Laura Medellín, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el licenciado Pablo Rojas, director del Instituto de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias por su participación. A continuación, cedo el micrófono al maestro Armando Rodríguez Luna para dar inicio a la presentación y discusión del Índice Estatal de Libertad de Expresión en México de Nuevo León. Bien, muchas gracias al TEC, ya hemos agradecido la apertura por recibirnos. Gracias a los panelistas por haber aceptado participar pues en la presentación de este documento que, como ya se señaló, pues tiene la intención de fortalecer las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión a partir, por una parte, de evidencia cuantitativa y también de un análisis cualitativo. Nos parece que hablar de la libertad de expresión implica muchos aspectos, elementos, dimensiones, y el CACEDE está haciendo una propuesta en este sentido para poder llevar a cabo un análisis más amplio y también más profundo acerca de las condiciones actuales de la libertad de expresión a nivel estatal y también acerca de cómo poder mejorar estas condiciones, generar una serie de propuestas que tengan su reflejo en una serie de acciones y de políticas en el ámbito público. En este sentido, bueno, a mí me gustaría iniciar por hacer una breve presentación. Está muy iniciado. Sí, por un segundo. No, es que esto se pone. A ver, ya. Se vicia. Se juntan los dos. Sí. Empieza a abrirse así. Entonces ya lo bajé del podio. ¿Ya me escuchan? Ya no, sí. Bueno, miren, para ir abreviando. Bueno, el podio ya lo bajé. ¿Ya? Sí. ¿Qué está haciendo ahorita? Se escucha igual. La bocina. Ya lo intentamos apagar. Aquí está el podio, ya está todo abajo. Entonces déjame ver cuál cae, no sé cuál cae, pero bueno, nos van a resolver. A ver, ahí parece que sí, es esa. Gracias. Como que se junta con la bocina. Exacto, sí, algo muy sencillo. Bueno, retomando entonces, comentaba pues que me interesa hacer una breve presentación de los resultados pues cuantitativos que encontramos durante la recopilación de información y el análisis que realizamos desde CACEDE. Cabe señalar que tanto, si bien la metodología es desarrollada desde CACEDE, la recopilación de la información y el análisis de la misma fue llevada a cabo con el apoyo de dos instituciones muy importantes aquí en el estado de Nuevo León. En primera instancia, por supuesto, la Universidad Autónoma de Nuevo León, también, desde luego, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Como ella señaló, contamos con la presencia en este momento de Laura Medellín y de Pablo Rojas, quienes la verdad asumieron con mucha responsabilidad e entusiasmo la intención de generar un documento innovador a nivel internacional, porque existen muchos índices a nivel país sobre el estado de la libertad de expresión, indicadores que tratan de reflejar cuáles son las condiciones a nivel Estado-Nación. Sin embargo, a nivel estatal no hay, y nos parece desde CACEDE que impulsar temas y particularmente derechos tan importantes como este debe de realizarse desde el nivel local. Nos parece que ahí hay una responsabilidad importante por parte de las autoridades del nivel estatal, y nos parece también que hay la necesidad de generar sinergias entre diferentes actores. Si bien hemos trabajado con instituciones académicas, con instituciones de derechos humanos, en el panel nos acompañan personas que han tenido una gran trayectoria y un gran trabajo desde el ámbito del periodismo, de la sociedad civil, evidentemente también desde la academia, y estas son las sinergias que nos interesa impulsar, promover, porque sabemos también que a nivel estatal hay masa crítica, sabemos también que hay mucha innovación, y además
principalmente nadie conoce mejor las condiciones de cada una de las entidades, de sus propios contextos, que los actores locales. Entonces, de ahí la importancia de buscar estas sinergias, ¿no? Entonces, sin más, voy a iniciar con la presentación de los resultados. Como se señaló, el objetivo del índice es convertirse en un instrumento para el monitoreo de los elementos necesarios que se requieren para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Busca, pues sobre todo, identificar cuáles son las áreas específicas sobre las cuales se debe fortalecer. Al realizar el análisis por indicador, uno puede encontrar cuáles son las tuercas, cuáles son las repisas, cuáles son los elementos específicos que están o más débiles o más fuertes y que pueden entonces impulsarse o potenciarse para mejorar las condiciones del ejercicio de la libertad de expresión. Esto además busca en este proceso generar la evidencia suficiente como para poder no solamente tener el dato en el momento, sino ir construyendo una serie de indicadores base para posteriormente, es posible enriquecerlos y sobre todo ir afinándolos cada vez. Nos parece, repito, que para lograrlo se requiere de la sinergia de diferentes actores. Ahora bien, la metodología propuesta por CACEDE toma como punto de partida una metodología propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se toman en cuenta tres tipos de indicadores. Primero, indicadores de carácter estructural, como aquellos relacionados al análisis del marco legal o de las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, específicamente de la libertad de prensa y de la defensa de los derechos humanos. En segunda instancia, indicadores de proceso, que tratan de analizar y evaluar también cuál es la forma en la cual estas instituciones actúan, cuál es la manera en la cual llevan a cabo estos procesos, sus actividades y, por supuesto, como tercera instancia, los resultados. Es decir, derivado de la estructura y de los procesos de la misma, entonces debe haber algunos resultados y esos también los consideramos dentro de la metodología del índice. En este sentido, lo que hicimos fue, desde CACEDE, desarrollar 5 dimensiones para el análisis de las condiciones de libertad de expresión a nivel estatal. Y aquí aprovecho para ir directamente a los resultados cuantitativos que en el caso del Estado de Nuevo León nos encontramos durante este ejercicio. En la primera dimensión que tomamos en cuenta, la cual analiza el marco legal de la entidad federativa, y por marco legal nos referimos a leyes que reivindican y garantizan el ejercicio de la libertad de expresión propiamente, como principio y como estándar, leyes que se encargan o destinan hacia la protección, prevención y protección, así como acceso a justicia de periodistas y personas defensoras. También analizamos si existen leyes que criminalizan el ejercicio de la libertad de expresión y, por supuesto, saber si existen algunas leyes que protegen el ejercicio de la libertad de expresión desde el ámbito civil o penal, es decir, cuando hay delitos contra la libertad de expresión. Entonces, esto es el marco legal que analizamos. También tomamos en cuenta si el marco legal genera o no institucionalidad para poder garantizar este derecho. En este sentido, el Estado de Nuevo León alcanzó un puntaje de 1.2 y vamos a revisar puntualmente por qué, pero en principio a mí me gustaría solamente poner sobre la mesa el hecho de que este puntaje de 1.2 en una escala de 0 a 10, en el caso de Nuevo León, se debe principalmente a que no existe un claro marco legal y no existe institucionalidad orientada a la prevención y la protección del ejercicio de la libertad de expresión. Y eso nos parece una discusión interesante a colocar sobre la mesa, en particular porque pareciera, y desde la perspectiva de diferentes ámbitos, pareciera que no es necesario generar o más leyes o más burocracia. Y nos parece que eso es un punto de debate interesante para saber si eso responde o no a las necesidades y las realidades del Estado de Nuevo León. En segunda instancia, la segunda dimensión que tomamos en cuenta es el derecho de acceso a la información. Entendido esto como, principalmente, la existencia de leyes que garanticen el acceso a la información, que es una piedra angular del ejercicio de la libertad de expresión, y que además forma parte también de otra serie de derechos. Aquí nos interesaba analizar, además del marco legal, la existencia y la forma de operar, es decir, en términos de procesos,
de las instituciones garantes del acceso a la información y de transparencia. Nos parece que en el Estado de Nuevo León, bueno, el puntaje ustedes lo pueden ver en la diapositiva, alcanzó un puntaje de 6.3, y nos parece que es importante porque hoy en día se habla de una manera muy amplia, pero a veces muy simplista, del tema de la corrupción. Y evidentemente el acceso a la información pública y el ejercicio de la libertad de expresión son instrumentos fundamentales para poder garantizar la transparencia de las acciones del ámbito público. Y por otra parte también es fundamental para garantizar el que otros actores, en este caso por ejemplo periodistas o personas defensoras, puedan acceder a la información suficiente para vigilar las actividades del gobierno a nivel estatal, en este caso, y por supuesto también a nivel municipal y federal. Entonces, el derecho de acceso a la información es clave, se decía al principio de esta presentación, para el Estado de Derecho. Entonces, hay muchos ámbitos que nos parece que toca este derecho y que nos parece clave. Como tercer punto y tercera dimensión, analizamos el ámbito del pluralismo de medios. ¿Cómo está, en este caso, la oferta de medios en tres ámbitos? Televisión, radio y prensa escrita. ¿Cómo es que está la estructura de propiedad de estos medios de comunicación a nivel estatal? Y aquí nos encontramos con un reflejo a nivel federal y que es un problema dominante en el país: la concentración. Nuevo León tiene una concentración importante en los medios de comunicación, particularmente en televisión, en segunda instancia en radio y en menor medida en prensa escrita. Y esto tiene diferentes matices, pero también diferentes impactos. Cabe señalar que todavía, de acuerdo a las encuestas de INEGI, la televisión sigue siendo la principal ventana de información de la población en general. Todavía, a pesar, evidentemente, de la expansión y de la penetración profunda de las redes sociales y específicamente, pues, del uso de Internet. Entonces, esto nos parece que es clave tomarlo en cuenta. Cabe señalar aquí y puntualizar que no tomamos en cuenta el ámbito de las redes sociales y el ámbito digital como una plataforma y un medio de comunicación, porque no existe información sistemática, verificable, que nos permita monitorear el estado de este tipo de plataformas. Y ahí nos parece que hace falta en el Estado mexicano y a nivel estatal, por supuesto, generar la información suficiente para poder monitorear y analizar este ámbito en particular. Como cuarto punto, nos interesó también analizar la independencia de medios y que tiene que ver específicamente con la regulación sobre el derecho a la publicidad oficial, el recurso de publicidad oficial. Igual, un reflejo a nivel nacional es que no existen leyes y tampoco existe regulación acerca de la distribución de este recurso, y esto nos parece que forma parte de una estructura en cuanto a la relación entre la prensa y el poder, que viene pues de antaño cargando una serie de inercias, de vicios y sobre todo quizá de dependencias de la prensa hacia el poder, y que evidentemente esto tiene un impacto importante sobre el acceso a la población a información amplia, variada, diversa y sobre todo crítica. Entonces, aquí, como ustedes pueden observar también, en la diapositiva el puntaje en el caso de Nuevo León, que es el reflejo, repito, de nivel nacional, es de 1 en una escala de 10. Finalmente, el ámbito de la seguridad. Y este es otro tema, nos parece crucial. En esta dimensión nos interesó analizar, por una parte, cuál era la incidencia tanto de agresiones como de homicidios hacia periodistas y personas defensoras a nivel estatal. Y una dominante que nos encontramos prácticamente en todas las entidades federativas en donde realizamos este ejercicio, que en un momento más las mencionaré, es que no existen registros claros y además no existen registros puntuales acerca de la cantidad de agresiones y del tipo de homicidios cometidos contra periodistas o personas defensoras. Hay instituciones que sí buscan y utilizan los recursos disponibles para poder generar información al respecto. Sin embargo, nos parece que estos esfuerzos deben fortalecerse y deben fortalecerse técnicamente. Tenemos que trasladar la discusión, y la propuesta en general de esta herramienta es que se lleve la discusión de lo político a lo técnico, para poder realmente generar bases de fortalecimiento para el ejercicio de la libertad de expresión. Y en este punto en particular, fortalecer
a las instituciones que registran este tipo de agresiones y la más extrema, el homicidio, es importante porque esto conlleva la posibilidad de generar mejores diagnósticos y análisis de riesgo a nivel local, y esto destaca las realidades específicas de cada contexto. En este sentido, ustedes pueden observar que es el puntaje más alto que alcanza Nuevo León, con 9 en una escala de 10, y esto debido a que en los últimos años no se han registrado homicidios contra periodistas, siendo esta, repito, la agresión más extrema. Sin embargo, sí hay una cantidad importante de agresiones. La más, quizá también es un reflejo a nivel nacional, la más importante de las acciones es la amenaza, seguida por la intimidación, y cada vez más la amenaza a través de medios virtuales, correo electrónico o redes sociales. Entonces, nos parece que ahí es justo, es en donde se tienen que afinar mejor los instrumentos para el registro de este tipo de agresiones y generar propuestas de prevención y en su momento de protección. Bien, derivado de cada uno de los indicadores de las dimensiones que les acabo de mencionar, hay una batería de indicadores que la componen, 14 indicadores en concreto. No me voy a detener tanto en cada uno de ellos, pero sí me gustaría simplemente exponer de manera rápida cuáles son las recomendaciones que surgen de cada una de las dimensiones. Entre las recomendaciones que encontramos y que desarrollamos en conjunto con los autores y las instituciones que mencioné que participaron en el análisis cualitativo del índice, nos encontramos en el caso del marco legal, que por una parte es importante avanzar hacia la aprobación de una ley integral que garantice el ejercicio de la libertad de expresión. Y por integral nos referimos a que tome en cuenta, por una parte, el derecho propiamente a la libertad de expresión y sus derivados, en específico libertad de prensa y defensa de los derechos humanos. Que tome en cuenta también aspectos específicos como la prevención, como la protección y el acceso a justicia. Que no criminalice y que se fomente un marco legal que evite, por una parte, criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y, por otra parte, que favorezca elementos concretos para identificar y definir delitos contra este derecho. También nos parece importante incluir cláusulas relacionadas con principios y estándares internacionales como el respeto al secreto profesional, igualmente el respeto a la libertad de conciencia y el acceso libre y preferente a la información, a fuentes de información. Elementos clave, particularmente, para acceder a información pública de impacto a nivel social. Nos parece que es importante avanzar también sobre una ley que proteja específicamente, que cree institucionalidad para proteger la integridad física de periodistas y personas defensoras. En todos estos elementos es fundamental incorporar un enfoque de género. El índice, lamentablemente, también arrojó como una de las principales falencias en el Estado mexicano la falta de una transversalización del enfoque de género en todos los registros administrativos, en toda la política pública relacionada con el tema de acceso a información pública. Ante la falta de legislación relacionada con la protección, tampoco se considera de una manera clara cuál es la mejor manera de puntualizar y aterrizar el enfoque de género. Y también nos parece clave en el tema de acceso a justicia. Entonces, esta es una de las principales falencias que encuentra el índice y que en realidad pues, abarca todas las dimensiones. Voy a seguir avanzando respecto a las recomendaciones sobre el derecho de acceso a la información pública. Aquí nos parece importante, por un lado, que los estados, particularmente Nuevo León, favorezcan el acceso a nuevas tecnologías como un medio para acceder a nuevas formas de información. Generar el acceso de la población a nuevas plataformas de medios de comunicación para acceder a información. Y eso me parece que también tiene que ver específicamente con los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, que puntualiza en específico justo reducir las brechas de desigualdad en este ámbito, el tecnológico. Esto, por supuesto, tiene un impacto en el ejercicio de la libertad de expresión. También se alienta a que este tipo de agenda de acceso y de reducción de la brecha digital se lleve a cabo en colaboración con organizaciones civiles, con la academia, porque ahí hay mucho que aportar, debido a que hay mucho conocimiento desde el ámbito teórico y también desde el ámbito de campo. Finalmente, en este tema, nos parece importante incrementar las capacidades de gestión del Instituto de Acceso a la Información Pública a nivel estatal, particularmente lo que se llama el tema de los procesos.
ahí hay una brecha importante que reducir también y que nos parece fundamental. En cuanto al pluralismo de medios, es una pregunta que abordaremos aquí en el conversatorio y que tiene que ver con cuál es la mejor vía para poder generar una mayor pluralidad, a favorecer la apertura de nuevas plataformas, nuevos medios y particularmente avanzar hacia nuevas maneras de desarrollar medios de comunicación que en algunos lugares se llaman alternativos, en otros se llaman sociales, en otros se llaman digitales, cualquiera de estos. Creo que va a ser uno de los temas que a mí me interesa poner sobre la mesa con nuestras invitadas e invitados. También, como siempre, incorporar la perspectiva de género. Actualmente en todas y cada una de las plataformas y de los medios de comunicación existe un rezago brutal en cuanto al acceso de las mujeres no solamente al ejercicio de su profesión, sino particularmente al ámbito de la toma de decisiones. Una brecha brutal, si bien no es propia de México, es una dominante en América Latina. Sí es de resaltar que en el caso de México existe también un contexto estructural que vale la pena también abordar y que nos parece que no se ha analizado lo suficiente en este ámbito, en el ámbito de los medios de comunicación y quizá en otros más, que también es algo que nos parece importante discutir acá. En cuanto al punto 4, la independencia de los medios de comunicación, además de desarrollar un marco normativo para regular la publicidad oficial, también generar metodologías específicas con indicadores que permitan definir cómo se va a distribuir ese recurso. Ya hay propuestas a nivel nacional, ustedes lo saben, el colectivo Medios Libres ha hecho estas propuestas, se ha avanzado en las discusiones. A nivel estatal, Chihuahua ha presentado avances también interesantes, hay una iniciativa de ley ahí un poco estancada, pero ya está ahí sobre la mesa. Nos parece entonces que existen modelos y referentes a nivel nacional y estatal que vale la pena tomar en cuenta para aterrizarlos a los contextos locales, en particular en el caso de Nuevo León, que tiene una estructura de medios muy interesante y muy particular, muy diferente al resto del país, me parece. Ni siquiera a nivel nacional se puede tener un parangón en este sentido. Finalmente, en el tema de seguridad, ya decíamos, no hay institucionalidad, no hay marcos legales, sin embargo, las agresiones están ahí. Afortunadamente no hay homicidios registrados por lo menos en los últimos 4 o 5 años. Sin embargo, las condiciones de seguridad, Nuevo León y la zona metropolitana de Monterrey lo saben muy bien, pueden cambiar de un momento a otro, no por condiciones locales, sino por condiciones regionales. Analizar siempre la seguridad en su contexto implica verlo a nivel regional. Y ustedes saben que Tamaulipas y Coahuila de alguna manera influyen de manera directa en las condiciones de seguridad, repito, del Estado y en específico de la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, me parece que no hay que confiarse en este dato solamente porque no existe, y sin embargo hay que impulsar esa institucionalidad, además de la colaboración y la generación de redes de protección entre organizaciones civiles y periodistas, que es un tema siempre que se coloca sobre la mesa, pero no siempre es posible aterrizarlo en la práctica. Tenemos ahí también pendiente generar protocolos tanto de prevención como de protección que sean útiles y aterrizables por aquellos que ejercen en el campo el ejercicio de la libertad de prensa y de la defensa de los derechos humanos. En fin, que estos son a grandes rasgos los resultados. Ustedes pueden consultar más a detalle tanto el análisis cuantitativo como cualitativo en el documento que está distribuido aquí en versión impresa y que está disponible de forma gratuita en la página web de CACEDE, www.cacede.org. Y pues solamente quiero agradecer, antes de darle la palabra a nuestros invitadas e invitados, a la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos por haber apoyado financieramente con este proyecto y con estas investigaciones y estos documentos, a la Universidad Autónoma de Nuevo León por su participación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al TEC de Monterrey. Gracias a todos por estar impulsando iniciativas de este tipo en aras de fortalecer este derecho, el derecho a la libertad de expresión. Sin más, me gustaría entonces ya pasar a dialogar con nuestros y nuestras invitados, y yo les propuse una serie de preguntas que pudieran detonar una conversación con ustedes y que eventualmente también tendríamos oportunidad de conocer los puntos de vista de quienes nos acompañan. Como primera pregunta, y les comento, tienen alrededor de 3 a 5 minutos para
su participación cada uno. Les daré el micrófono conforme vamos de aquí hacia la derecha, como en el dominó. Entonces, la primera pregunta que les planteo es: Nuevo León, decíamos hace un momento, registra baja incidencia de agresiones, no hay homicidios. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarles, ¿es necesario un marco legal e institucional de Nuevo León, para esto? Para generar acciones e instituciones que prevengan y protejan la integridad física de empresas y personas defensoras. Es necesario, ya hubo una propuesta desde el Movimiento Ciudadano de una ley que cubría muchos aspectos interesantes en términos de principios y estándares internacionales, pero simplemente pues, no pasó, hasta el momento no ha sido aprobada, no sé si fue ampliamente discutida, eso también me parece importante de hablar aquí. Pero entonces la pregunta ¿es necesario un marco legal e institucional de protección y prevención de agresiones contra periodistas? Comenzamos, por favor. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación y le mando un saludo al maestro Lugo, que es el que me eligió para poder estar aquí. Muchísimas gracias a CACEDE. Definitivamente que sí es necesario. Pero no nada más una legislación, sino una fiscalía especializada. O sea, dentro de la fiscalía, una fiscalía especializada. Y además los protocolos. ¿Por qué todo esto? Porque si nosotros analizamos la gran ventaja que nos ofrece el Índice Estatal de Libertad de Expresión, como otros documentos que estamos tratando de generar desde la academia, ¿y por qué tratando? Porque una investigación cualitativa y cuantitativa nos otorga diagnósticos reales, objetivos. Quizás no tan íntegros como quisiéramos, porque tenemos que delimitarlos, y que nos ayuden a tomar decisiones claras hacia dónde debemos de buscar la solución. Y para esto necesitamos la participación de la academia, de las organizaciones, de la sociedad civil, del poder legislativo y de los que están trabajando en esta chamba para poder impulsarlo, y del poder judicial, porque observaron que también soy directora de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables, o sea, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde cada uno vamos a participar. Y eso tiene que tener un liderazgo, y para mí el liderazgo lo debería de tener pues desde la Fiscalía especializada, que sería quien fomentara los protocolos y estuviera impulsando. Esto tenemos que decir y que las propias organizaciones, los propios periodistas, las y los periodistas estuvieran, porque esto, perdón por lo que voy a decir, pero si tuviéramos algún asesinato, que espero que no, de todo corazón lo digo, que espero que no, sería el detonador de que nos pusiéramos a trabajar en esto. No podemos esperar a esto. Debemos entonces de generar desde este tipo de documento, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y bueno, pues le decimos al maestro Lugo que se encargue, o nos encargamos, doctora, usted y yo, ¿ok? Porque ahora qué sigue, porque no podemos, y sabemos que sí se requiere una legislación. Estábamos comentando con el maestro Pablo que nosotros vivimos a principios de este año un periodista que decía, traía chaleco antibalas, y que estaba dentro del mecanismo de protección a periodistas, o sea, estaba dentro del mecanismo y así sentía inseguridad. Entonces, es real, necesitamos una fiscalía, necesitamos protocolos, necesitamos la legislación, y no nada más la legislación, sino poder hacer realidad todo esto. Paso el micrófono. Muchas gracias a todas y todos, y sobre todo por la invitación y el compartir la experiencia de todo este gran documento que leí, que analicé, que sobre todo que también que lo conecté con lo que hacemos al día a día, ¿no? Y hablando sobre la primera instancia o primera pregunta, también posicionarlos como en esta teoría también que le llamamos la exposición y la propensión, es decir, a qué están expuestos o expuestas. Tengo muchas amigas, amigos, compañeros que son del medio ahora sí, periodístico, y constantemente hay una exposición a la violencia, constantemente hay una propensión interna, incluso entre los mismos medios, a la violencia misma. Y si lo vemos desde esa parte de la perspectiva de género,
cómo y de qué forma está situada el posicionamiento desde una figura de poder en donde ellas o ellos están supeditados incluso también a la misma violencia que se vive en las calles o en los sucesos trágicos vinculados al crimen organizado, ¿no? Y en ese sentido sí es necesario, la parte fundamental, e incluso coincido con la doctora, de que la misma fiscalía pueda generar un vínculo directo, no solamente incluso con el medio periodístico, sino también con todas las relaciones que hay con la sociedad civil, con los medios locales, municipales, y sobre todo con la parte gerencial a nivel local de los medios de comunicación, sobre todo el tema fundamental de bajar la exposición a la que están viviendo constantemente los medios y los periodistas, si sumamos el tema de género también. Digamos que desde la parte amplia, ¿cuántos medios de comunicación son manejados con una perspectiva ahora sí masculina y cuántos son manejados de una perspectiva femenina? Y desde ahí, ¿cómo se generan noticias? ¿Cómo se generan también los diálogos? Y eso es fundamental. Y si nos vamos, pues aquí lo vienen, aquí yo creo que es una pregunta más adelante, no me adelanto. Sin embargo, también desde ahí, cómo posicionar el tema de un modelo legislativo. Gracias por la invitación. Desde luego, gracias a CACEDE y a quienes trabajaron en la producción de este documento que, como bien decía Armando al inicio, es un documento que se concentra en el nivel subnacional, es decir, en niveles locales. En este caso, el ejercicio fue un primer ejercicio que incluyó 4 entidades, algo que no mencionó Armando en su presentación y que está en el documento, es que Nuevo León quedó en el último lugar de estas 4 entidades evaluadas. El promedio fue 4.1 y salimos muy mal parados en digamos, en este ejercicio como Estado. En este nivel subnacional, entonces tenemos que como reflexionar qué es lo que estamos haciendo, y la pregunta es muy pertinente, es decir, necesitamos un ámbito legal, local, que garantice la protección a los periodistas en su ejercicio. Yo primero trataría de contestar otra pregunta, una pregunta que viene previo a esto, y es que ya tenemos en México una fiscalía especializada para la atención de delitos contra periodistas, y yo preguntaría por los resultados de esa fiscalía a nivel federal. Así es, a nivel federal, a ver qué ha pasado, ¿sí? Y veremos con profunda sorpresa que no ha pasado nada. Ahí están los números, y tenemos entonces que considerar esa experiencia previa. Tenemos el marco jurídico en México para la protección, garantizar la libertad de expresión y la protección de periodistas. Sí lo tenemos. Pero ¿qué pasa? También el documento nos lo menciona. México ocupa el lugar 147 de 180 a nivel global en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, estamos en un hoyo y estamos cavando, porque hemos perdido una enorme cantidad de lugares. Además, sobre todo en los años 2017 y de 2018, que se consideran, de acuerdo al documento que nos presenta CACEDE, los años más mortíferos para los periodistas de los últimos 15 años, 16 años, una cosa así. Es verdaderamente terrorífico. Estos son datos que estoy tomando específicamente del documento de CACEDE. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que avanzar? Bueno, tenemos adelante una serie de consideraciones que hacer en el marco del ejercicio del marco jurídico que ahorita tenemos y que fue modificado recientemente. Recordemos, durante la administración federal anterior, el gobierno de Enrique Peña Nieto, se produjeron estas famosas reformas estructurales, dentro de las cuales están modificaciones al artículo 6 y 7 de nuestra Constitución, así como la Ley Federal de Telecomunicaciones, que tiene también una serie de ámbitos de influencia que nos podrían servir como marco reflexivo. Desde luego que lo necesitamos, ese marco ahí está, pero lo que más necesitamos es poder respetar, por ejemplo, el mecanismo de protección a periodistas que ya existe y que, por cierto,
aquí en México. Y por cierto, en este momento nos enterábamos esta mañana, está siendo sujeto a una auditoría por parte de Naciones Unidas que se dará a conocer la próxima semana. Yo anticipo con muy malos resultados. Nos va a ir mal. Ahí, este fin de semana, Lidia Cacho fue otra vez agredida en su casa, donde le mataron a su perrita, ¿no? Me parece una cosa verdaderamente desnable, pero no fue producto de la casualidad, sino de que le retiraron la custodia que tenía dentro del mecanismo de protección para periodistas. Es decir, le quitaron la custodia de su casa, pues llegaron y se metieron, y bueno, ya lo demás es historia. Aquí en Nuevo León tuvimos aparentemente un defensor de los derechos humanos, fue aparentemente agredido en una propiedad de su hermano, Juan Manuel Ramos, el Redes Quinto Poder, que tiene que ver con derechos humanos y con libertad de expresión. Ahí lo tenemos, efectivamente, Elena, hasta ahorita no tenemos un homicidio, pero bueno, el riesgo ahí está. Yo no quisiera contestar a la pregunta con un sí o con un no a nivel local. ¿Por qué? Porque es algo que ya tenemos a nivel federal como ámbito de competencia federal mismo. Es decir, el tema de las telecomunicaciones, el tema de la libertad de expresión está garantizado en nuestra Constitución Federal, y efectivamente CACED también nos da el dato muy interesante en la primera de las dimensiones, que es el marco jurídico, de que el Estado de Nuevo León ha armonizado su legislación, su Constitución con la federal. Es decir, no andamos desencaminados. El problema es que efectivamente el ejercicio de la libertad de expresión, la concentración de propiedad de medios y el ecosistema mediático en el Estado de Nuevo León es atípico de lo que ocurre en otras partes del país. Entonces, yo quisiera más poner eso ahí, tomando los datos del propio documento de CACED y cediendo la palabra a Melba, que tiene una enorme experiencia en esto, porque además, y yo se lo paso, porque hay una cuestión que manejan ahí, que es de las zonas del silencio, y me lo saben mucho de eso. Muchas gracias, felicidades y un agradecimiento a CACED por este trabajo tan interesante y a los investigadores. Bueno, a mí me gustaría empezar comentando que sí hay agresiones diarias en Nuevo León a los periodistas. Todos los días hay una agresión distinta, en menor o mayor nivel. Hay 2 compañeros desaparecidos, hay muchos compañeros que han sido golpeados, que han sido incomunicados, que han sido secuestrados. ¿No aparecen en las estadísticas? Seguramente no. Sí aparecen los 2 desaparecidos, las agresiones se minimizan, los compañeros que han sido secuestrados, golpeados, incomunicados, en su mayoría no han denunciado. Quizá haya denuncias tal vez en Reporteros Sin Fronteras o en Artículo 19 allá de hace 6 años. El nivel de cobertura aquí se complicó cuando se incrementó la presencia del crimen organizado. Los reporteros se tuvieron que autoproteger porque la mayoría de las empresas no daban protección y siguen sin dar protección a sus reporteros. Los compañeros armaron sus propios protocolos de protección, en donde armaron caravanas para llegar a las situaciones de riesgo, a las coberturas. Se sigue dando con estos destellos esporádicos de violencia que han habido los últimos meses o los últimos 2 años. Otra vez los compañeros tuvieron que volver a armar sus protocolos. Claro, si todavía existe por ahí el que va por ganar la nota, el reportero solitario, ¿no? Pero en general arman sus equipos, se ven en una parte, llegan a la cobertura. Muchos usaron chalecos antibalas y cascos protectores. Los del norte, los de Televisa, los de Reuters, no me acuerdo si Milenio y Multimedios, pero ellos sí les dieron chalecos antibalas, ellos sí tenían ese privilegio, ¿verdad? Sí hay agresiones todos los días, hay una agresión principalmente de funcionarios, de policías municipales, pero principalmente estatales. Los funcionarios te agreden, el gobernador y el secretario general de gobierno agreden todos los días o casi todos los días a un reportero al responderle de mala manera, al ofenderlo, ridiculizarlo y minimizarlo delante de los demás. Simplemente voltea y dice: a ti no te voy a responder. Oigas, a ti no te voy a responder, y se voltea y le da la espalda. Eso es una agresión y esa es una falta
a una libertad de expresión. Eso pasa todos los días en el gobierno del Estado, y si no, cada 2 días. Eso se ha estado documentando por la red de periodistas del noreste y todo se lleva un registro de todo ese tipo de agresiones mínimas. No hay una denuncia, no la hay. Si necesitamos una ley, yo creo que necesitamos una ley. Esa ley la trabajó durante años Óscar González con un equipo cuando fue presidente de la Asociación de Periodistas. La presentaron al Congreso, se quedó congelada hasta que ahora la retomó el diputado Colosio, asesorado por Leo Jasso, y nos han llamado a platicar sobre esa ley. La hemos discutido, hemos dado nuestros puntos de vista, se ha ido mejorando, nos han escuchado. Hemos pedido una fiscalía, sí necesitamos una fiscalía. La Comisión Estatal de Derechos Humanos toma las denuncias cuando son así como agresiones mínimas y que no necesitamos ir a lafearle, pero no tienen una visión, la visión o la premura que debería de pasar, ¿no? Sobre todo que hay que tomar en cuenta algo: para que un reportero que gana poco, trabaja mucho y malvive, es un gran esfuerzo ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a poner una denuncia, porque no tiene tiempo, ¿verdad? Porque el editor no le da tiempo. Entonces ya cuando va, lo meten a un proceso todo burocrático, y yo solo he sido testigo de 2 o 3 casos en donde dicen, no, sabes que ya no fue. Entonces yo creo que sí necesitamos una fiscalía, y pues creo que era todo lo que tenía que comentar de eso. Yo creo que estamos empujando, apoyando con la Asociación de Periodistas del Noreste, con la Asociación de Periodistas de Nuevo León y la Red de Periodistas del Noreste, estamos empujando esta ley. Hemos trabajado en ella, Óscar trabajó muchos años en ella, los nuevos están trabajando ahora mucho en ella, y yo creo que sí es importante. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Efectivamente, hubo un estudio antes de proponer si replicábamos el modelo federal en México, en Nuevo León. Investigaciones a nivel del país nos arrojaban que estamos igual que Siria en cuanto a muertes de periodistas, es decir, un país donde no hay una guerra abierta, tenemos un gran número de muertes de periodistas, lo que es alarmante y hace primordial el que cada entidad federativa cuente con un marco regulatorio propio de una atención inmediata, local, a los periodistas de esa entidad. ¿Por qué? Parte de las inquietudes que platicaban Óscar y Melba con nosotros era precisamente este trajín, esta revictimización del periodista cuando ya ha sido agredido, en llegar a la federación para poder ser parte o que se le aplique este mecanismo de protección. ¿Qué hicimos? La idea primordial entre el diputado Colosio y un servidor fue tratar de crear un organismo autónomo totalmente desincorporado del gobierno estatal para que brindara este tipo de cobertura. Lamentablemente nuestra legislación local no nos lo permitía, ni la federal tampoco, permite solo la creación de entidades como la Comisión de Derechos Humanos. Como ya estaba creada, no podíamos hacer otro modelo que replicara lo mismo, puesto que ya estaba ocupado el puesto. De ahí nos fuimos entonces a tratar de hacer un órgano descentralizado, y pues nos fuimos también con la condicionante de que estos únicamente los puede autorizar el gobernador del estado, lo cual no era viable porque actualmente las fuerzas de seguridad pública del estado son las que más agreden a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Entonces no podíamos dejar en manos del mismo gobierno una autorización de un organismo que se encargara de esta protección. Es ahí cuando volteamos a ver a la Fiscalía, que ahorita es autónoma, y viendo esa autonomía que ahorita tiene la Fiscalía, nos fuimos a depositar en ellos esta encomienda, tratando de hacer una Fiscalía especializada, que a su vez aplicara el mecanismo de protección como en lo federal en el local. Oportunamente gente de Provoces, de CACEI, que se han estado acercando con nosotros asesorarnos, nos estuvieron platicando, replicando el modelo de Chihuahua, cómo lo estaban llevando a cabo, han estado muy pegados con nosotros, asesorándonos también, y los hemos acercado a la Fiscalía para que una de las reticencias que tiene la Fiscalía es la cuestión monetaria. Empezábamos con cuestiones presupuestales, que no tenían dinero, no veían el porqué, porque veían que se replicaba, y decían, ¿está replicándolo para qué? Pues que se vayan a la federación. Lamentablemente, insisto, no tiene la capacidad económica ni el tiempo el reportero, ni el defensor de derechos humanos de a pie, ni el activista de a pie, para poder viajar a la Ciudad de México inmediatamente que ocurre el acto victimizante a solicitar este mecanismo de protección.
Tampoco hay una delegación en Nuevo León de este mecanismo federal. Ahora, por otro lado, está obligado el Estado de Nuevo León, después de la reforma de 2011 de los derechos humanos, artículo 1 constitucional, que dice que los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, deben de garantizar, promover y proteger los derechos humanos. En ese sentido, siendo un derecho humano la protección a la libertad de expresión de los periodistas, el Estado de Nuevo León está obligado. Aquí ya no es si quieren. Y aquí nos encontramos también con ciertas reticencias por parte de otros grupos legislativos, en donde también opinaban que se estaba replicando y que era un gasto innecesario. Y no es un gasto innecesario. Precisamente la labor legislativa, por jurisprudencia de la Suprema Corte, en concordancia con la Interamericana, habla de que si ya tenemos autonomía legislativa, esta autonomía legislativa está supeditada a respetar los derechos humanos. En esta tesitura, y en concordancia con lo que acabo de decir, respetando los derechos humanos como obligación que tiene el legislativo, que tiene el Estado de Nuevo León, hace obligatoria entonces la creación de este modelo a nivel local. Ahorita, afortunadamente, ha sido muy bien vista ya después de todos los meses de trabajo que hemos tenido con otro grupo, ya se convencieron que sí, ya vieron que era premiante, porque como bien comenta Melba, si bien es cierto, como también comenta el informe, no hay homicidios ahorita que pudieran ser o llamar la atención de la sociedad a un nivel alarmante, si hay agresiones diarias. Diariamente son golpeados, ignorados, y no, insisto, y no nada más habla del ámbito de la libertad de expresión desde el punto de vista periodístico. Hablo de compañeros activistas y defensores de derechos humanos que son victimizados diariamente. Y es aquí donde implementamos este modelo, estamos en espera. Ahorita lo único que estamos esperando, ya se calibró esto, es decir, ya se platicó con las demás bancadas, están a favor. Por ahí una bancada, me quiero decir el nombre, nos dice: yo no voy a votar nada hasta que no tenga el presupuesto, el proyecto de presupuesto de la nueva fiscalía. Entonces le pidió a la fiscalía que nos mande el estudio presupuestal para ya subirlo a la mesa y aprobarlo primero en la comisión en la que preside el diputado Colosio, del secretario técnico, y posteriormente pasarlo a pleno ya para la votación de la mayoría. Pero el único condicionante que tenemos ahorita es ese, el que nada más nos den cuánto va a costar. Y es lo que estamos esperando. Provoces nos mandó un presupuesto más o menos viendo cuánto se gastaba a nivel federal, la aplicación del mecanismo de protección por persona, y sobre eso se hizo este modelo para que ellos tuvieran ya este indicativo, y sobre eso trabajará para poder ya pedir que el gobierno del Estado en el próximo juicio fiscal de diciembre nos pida ya cuánto dinero va a necesitar para la operatividad de esta fiscalía. Amablemente también Provoces se ofreció a capacitar a los fiscales. Tenemos gente que también está ofreciendo a capacitar los protocolos de actuación desde la prevención hasta la finalización, porque si tienes un mecanismo de protección, la idea es que no cargues con él siempre, porque te estás revictimizando el andar siempre con un guarura, el andar siempre escondiéndote en casos de seguridad, no poder dedicarte libremente a lo que te dedicas. Entonces tiene que haber un final, una consecuencia final. Ya cesó, ya hubo un castigo, ya se procesó al culpable, ya sentenció, ya no tienes necesidad de esconderte, retoma tu vida normal. Todo esto debe de abarcar estos protocolos, esta fiscalía, y es lo que tratamos de cubrir en la ley. Obviamente con perspectiva de género, que es lo que está carente ahorita muchas de las leyes, lo hemos estado observando, pero básicamente es lo que se ha estado haciendo. Esperamos tener ya presupuesto ya para no tener más trabas y que esta ley sea un hecho ya no bueno. Gracias. Es que pueden dejar ese micrófono, si lo pueden apagar, por favor. A ver si eso ayuda. Sí, ¿verdad? El problema soy yo. A ver, vamos a ver, parece que aquí ya funciona. Entonces, así como si tuviera la voz de José José. Es interesante justo como lo que han señalado en gran medida es cómo trasladar la reflexión a la discusión política y después llegar al ámbito técnico. El tema del presupuesto es muy importante. Siempre el nivel federal ofrece muchas lecciones aprendidas. Y, a ver, ¿me escuchan ahí? Sí, gracias. Ofrece muchas lecciones. Es impresionante que a pesar de que el Estado mexicano ha cumplido con todas y cada una de las recomendaciones internacionales, tanto de Naciones Unidas como de la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creación de instituciones, de leyes, creación de instituciones, de leyes y además generación de protocolos, en fin, ha avanzado en muchas cosas. Aún estamos en estas condiciones en un segundo nivel después de Siria. Estamos a nivel estatal con muchas deficiencias en este tipo.
Me parece que entonces tendremos que, justo por eso la importancia de este tipo de ejercicios, destacar la importancia de las realidades locales y particularmente destacar que cada realidad local tiene acciones distintas, formas diferentes de acceder a garantizar este ejercicio. Ahora lo han explicado de una manera muy amplia y me parece que justo esta sinergia lo que buscaría es, y es parte del objetivo de este conversatorio, identificar cuáles son los temas clave en los cuales organizaciones civiles, academia, en este caso el ámbito político en la cancha del Congreso, pueden participar conjuntamente para llegar a ese punto. Si lo que ya se avanzó bastante en el tema político, ¿cómo vamos a ir ya generando las condiciones técnicas para avanzar en esto? Porque si bien se puede fortalecer la fiscalía, se puede crear una fiscalía especializada, se puede tener claro cuánto es el presupuesto que se requiere, nos parece que también se tendría que crear en el ámbito de la sociedad civil y de los periodistas condiciones técnicas de seguimiento y monitoreo para el claro y transparente ejercicio, sobre todo eficaz, de estas instancias que están en proceso de crearse. Se tienen que crear ya estas capacidades técnicas y los periodistas solos no pueden, la academia sola no puede, las organizaciones civiles solas tampoco. Es, me parece, este ámbito colaborativo el que permitiría construir capacidades locales para también definir si la Fiscalía hacia dónde se tiene que orientar. Y en lugar de estar esperando el referente federal o nacional, estar construyendo casos locales de éxito que se traduzcan sobre todo en resultados. Al final de cuentas, la gente necesita garantizar su integridad física, periodistas y personas defensoras, para poder ejercer su derecho. Ese es el punto de partida, nos parece. Avanzando en esto justo, Leonel señalaba, hay esta deficiencia en la transversalización del enfoque de género en todos los ámbitos prácticamente de este tema. Y aquí justo mi siguiente pregunta es, ¿cómo lograr aterrizar esto que se denomina transversalizar, que se escucha demasiado sofisticado? ¿Cómo sensibilizar a los funcionarios públicos? ¿Cómo sensibilizar propiamente también a las personas que se dedican a ejercer la libertad de prensa o la defensa de los derechos humanos sobre la importancia del enfoque de género, el impacto que esto tiene para evitar estereotipizaciones, evitar también estigmatizaciones sobre el rol de la mujer y avanzar un poco más en el tema de género, no solamente la mujer, sino otras formas de expresión. Ahí me gustaría preguntarles justo cómo avanzar en este tema. Hay que trabajar también con los hombres, en el tema de las nuevas masculinidades, por ejemplo, que es un tema que ahora se está avanzando mucho. Cómo utilizar los nuevos medios de comunicación, las fronteras digitales, para impulsar esto en las condiciones actuales, me parece también generacionales. Entonces, les cedo la palabra, por favor. Y aquí para mí. Bueno, híjole, aquí pudiera yo estar brillable, déjenme decirles, es una gran preocupación la supravaloración de lo masculino e infravaloración de lo femenino. Eso es real. Y eso hay que aprender a ver. Esta interseccionalidad de la mujer migrante, de la mujer privada de su libertad, de la mujer con discapacidad, de la mujer de la tercera edad, de la menor de edad, de aquella mujer que sufre acoso y violencia que se ha normalizado en esta violencia normalizada. Y déjenme decirles, yo no puedo estar casada, las mujeres aquí en Nuevo León no podemos estar casadas con nada más amos de casa, porque no le damos histrión, por ejemplo. Y eso se lo he dicho a Colosio. Okay. ¿Cuándo? Porque entonces ahí Coahuila ya está, por eso ocupamos el último lugar. Y aquí dice, deberíamos de ser primero porque tenemos instituciones educativas de muy alto reconocimiento, una sociedad vanguardista, pero ocupamos el último lugar, que aquí también se refleja. Esta corresponsabilidad del ámbito doméstico, ahorita platicábamos cuando estábamos conociéndonos, que ya nos conocíamos algunos, de la convocatoria que ha lanzado el Consejo de la Judicatura Federal para poder solo convocar a mujeres para juezas de distrito.
pero la costumbre es que la vacante está en cualquier parte de la República Mexicana. Qué complicado es para las mujeres cambiarnos de domicilio por los que somos las únicas, según los roles y los estereotipos de género, las que somos las que tenemos la obligación del cuidado de los niños y de las niñas y de los adultos mayores ahora. Entonces, sensibilizar, visibilizar, fíjense cuánta difusión se le dio al Rosendo Rodilla Pacheco y cuánta tan poca difusión se le dio a Campo Algodonero. Dos sentencias emblemáticas en contra de México y que fueron emitidas muy cercanas y que, bueno, pues al fin es asunto de mujeres. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar toda esta visión? Dicen que nos vamos a tardar 200 años, fíjense. No, pues no vamos a vivir usted y yo para ver los resultados. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, fuimos la última entidad federativa en la promulgación y la aceptación de la reforma constitucional en junio del famoso principio de paridad de género, para poder obligar a que ahora los municipios, las entidades federativas de todos los 3 niveles, los poderes judiciales, los poderes legislativos y el poder legislativo y el poder ejecutivo estén nombrando con paridad de género. También decíamos, esto nos falta en las universidades, nos falta en el ejecutivo, nos falta, y tenemos que ahora sí generar estas políticas públicas y ponerlos sobre la mesa y hablar de corresponsabilidad. Aquí ese es el punto importante, corresponsabilidad del ámbito doméstico. Aquí es, yo les digo, cuando tengo oportunidad, les digo a los jóvenes, ya les tocó, que ahora van a cuidar a mamá y a papá, hombres y mujeres. Porque no es una obligación solo de las mujeres. Ya les tocó que también van a tener que cuidar a los niños y a las niñas. Y tenemos que incrementar, por ejemplo, la incapacidad por paternidad, que no ahorita es de 5 días nada más. Tenemos que incrementarla. Implica que eso es algo que también Colosio lo ha manifestado. Entonces, visibilicemos estas situaciones, todas estas problemáticas, e impulsemos. Solo el 9%, lo dice aquí el índice, solo el 9% de participación de periodistas, y además todo lo que implica, porque no nada más no le va a alcanzar ir a la comisión como correctamente lo decía, sino además tiene que ir a cuidar a los niños y a las niñas y tiene que cuidar a los adultos mayores. Entonces tiene doble o triple jornada la periodista y eso hay que aprender a verlo. Entonces tenemos mucho trabajo y también levanten la mano a los que son cisgéneros. ¿Qué es eso? Porque habló de la transversalización. Habemos o hay personas que no son cisgéneros, o sea, que el género que tiene identificado su cerebro no coincide con el sexo asignado al nacer. O sea, que hay personas trans, hombres y mujeres trans. El 47% de ellos se suicidan. Y todo lo que implica. Las redes sociales le han dado, o sea, yo he tratado más de 100. Han estado aquí conmigo más de 100. Aquí no hablan. Las redes sociales nos deben de ayudar a generar el conocimiento, pero además el famoso principio pro persona, poner en el centro. Hay un video genial, 4 esquinitas de nada. Serruchamos a las personas para que se acomoden a los formatos. Y eso lo tiene que impulsar desde el periodismo. Y este acceso a la información sin perder el objetivo de que la persona tiene que ser más respetada. Y tengo que pasar el micrófono, no lo quiero pasar, no lo tengo que pasar. Bueno, para seguir con esta parte también que nos comparte la doctora, y con el tema, yo voy a iniciar ahorita con mi señor Armando, el tema de la transversalidad, sí podemos ver el tema de la fiscalía, pero posiblemente la fiscalía no va a ser suficiente. O
sea, posiblemente la fiscalía, si se genera una fiscalía en Nuevo León, no va a ser suficiente por las condiciones otra vez burocráticas o otras situaciones que pueden ver ahí con el tema de transparencia. Deberíamos ir a un órgano similar a la Fiscalía, ciudadano, en el que la sociedad civil, en el que los mismos periodistas y el uso de la tecnología, que es parte también de lo que ahorita mencionaba en el documento, se lleve a un nivel de observatorio internacional para el tema de lo que está sucediendo o de los casos que no dan solución en el tema de las fiscalías en este caso. Es decir, cómo evidenciar y generar ahora sí un análisis basado en evidencia muy riguroso, en donde puedan determinar y puedan ser consultados cada uno de los periodistas en el Estado de Nuevo León y en qué proceso va de acuerdo a su carpeta de investigación, si se generó o no la denuncia. Porque solo así también es presionar al mismo gobierno mismo de una transparencia desde una perspectiva ciudadana basada ahora sí en género. ¿Por qué basada en género? Pues nuevamente, el tema de la perspectiva de género se suscita incluso en un poder desigual, es decir, ¿quién lo recibe? Si lo recibe un hombre, ¿cómo le voy al tratamiento? Entonces, de mi masculinidad hegemónica basada en el machismo en el poder, pues voy a minimizar y disminuir ese hecho de violencia que mi compañera periodista o mi compañero periodista, en caso de ser una violencia basada en género, pueda estar viviendo. Y desde ahí, ¿cómo se conecta también con esta posibilidad de poder analizar qué está pasando con los medios mismos de comunicación desde una estructura de los contenidos? Es decir, si los directivos son en su mayoría hombres, ¿qué contenidos están dando hacia abajo cuando mayormente se basa en una perspectiva masculina? Es decir, también desde ahí. Y en ese sentido también, ¿cómo y de qué forma llevar al extremo la violencia de los feminicidios basados en el periodismo o los homicidios basados en el periodismo? Porque en ese sentido también es cómo los homicidios inician con una simple agresión. Es decir, los feminicidios inician con una simple agresión que seguramente la mayor, o sea, eso le toca más al tema de la fiscalía, pero seguramente va más enfocado de los mismos poderes internos de un gobierno hacia el periodismo, y posiblemente menor los victimarios o los agresores pertenecen a células del cártel. Es decir, estoy dando una declaración muy fuerte, pero tenemos que analizar hacia adentro, o sea, qué está pasando, y desde una simple amenaza que puede verse en un portal de internet, a una amenaza de cara a cara, a una agresión, a un supuesto robo en casa, como lo que comentaba por aquí nuestra compañera, y luego que sí. O sea, ¿qué simboliza el asesinato a una mascota para el dueño de la mascota? Esa es una parte muy grave, ¿no? Y para la dueña de la mascota, porque en mi atención a hombres llegó un hombre que atendía hace años porque había asesinado la mascota de su pareja y la cabeza de la mascota la había dejado en el coche de su pareja. Así, el simbolismo es muy grave, y también hay que plantearnos como ciudadanos, como sociedad civil, como periodistas o como, en este caso, como participando en esta mesa, que seguramente una fiscalía no va a ser suficiente si no tenemos el contrapeso ciudadano. Justamente esto que acaba de mencionar Rafael es central, es decir, por eso fui como muy dubitativo al decir, necesitamos otra fiscalía, primero que jale una, y luego ya vemos si ponemos otra, dos o cinco, ¿cuánto cuesta una nueva? ¿No? O sea, a ver, regresando al tema de género, tenemos, no sé si probablemente me equivoque, pero tenemos 5 municipios con alerta de género desde hace 2 años. Que alguien me diga qué ha pasado. Digo, a ver, una acción derivada de la alerta de género en 5 municipios de la zona metropolitana de Monterrey. No ha pasado nada. La alerta de género no sirve para nada. Por lo menos aquí, no sé si en otras partes del país haya pasado algo. El Estado de México, por ejemplo, que es el campeón a nivel nacional en feminicidios. Pero bueno, lo dejo como de ladito, ¿sí? Nada más para que tomen ustedes nota. Si me equivoco en alguna cifra, me lo reclaman. Pero bueno, regresando a este tema de la transversalidad del tema de género, y un comentario que hizo Mirna que me llamó la atención.
Sí, efectivamente, a ver, en la zona metropolitana de Monterrey tenemos a dos de las universidades más importantes de este país y del continente, ¿sí? La Autónoma de Nuevo León, pero otras muchas, muy importantes, desde luego la UDM, etcétera, pero a nivel nacional, pues, Tecnológico de Monterrey, la Autónoma de Nuevo León es el cuarto lugar en términos de población estudiantil, después del POLI, después de la UNAM POLI, Autónoma de Nuevo León, por número de alumnos. Mirna remataba su observación con el hecho de que tenemos una sociedad vanguardista. Tengo mis dudas con ese tema. Lo presumimos, pero lo que vemos en la calle es otra cosa. Los levantamientos de encuestas, por ejemplo, de la Comisión Nacional contra la Discriminación, nos hablan de que Monterrey, Nuevo León, la zona metropolitana de Monterrey concentra el 85% de la población del estado, o sea que es aquí. Somos de las ciudades más conservadoras. Aquí no se habla del tema de género porque tenemos un grupo de voces muy sonoras que hablan de la ideología de género y de cómo eso acaba con las tradiciones, los valores, bla, bla, bla. O sea, lo que ya sabemos. Acabamos de vivir un proceso muy difícil con una modificación al artículo 1 de la Constitución del Estado de Nuevo León. No olvidemos eso. Algo que llamó la atención incluso a nivel global. ¿Okay? Entonces, yo me quedo así, y entonces digo, a ver, ¿en dónde está el problema? Tanto para el tema de género como para el tema periodístico. Y en la base es algo que, pues, a mí en lo personal me llama la atención como un trabajo de vida que lo he desarrollado pues, toda mi vida profesional, que es la enseñanza, y es el tema de la cultura. Es decir, no tenemos una cultura que reconozca, uno, a las mujeres, y dos, la importancia del periodismo. No existe en este momento sobre el planeta Tierra ninguna sociedad, ninguna, que sea democrática y libre, que no tenga un periodismo serio, relevante, independiente, que valga la pena. No lo tenemos. Es decir, nosotros no estamos, por eso estamos en el lugar 147. ¿Por qué? Porque a la ciudadanía, como decía Rafael, pues no, así como que, pues sí, las mujeres, qué bonito, es un discurso bonito, ¿verdad? Las mujeres, pero que la hermana soltera o que la mamá, tenemos la tercera parte de los hogares en la zona metropolitana de Monterrey, y se corresponde más o menos con lo que ocurre en la nacional, tienen comillas a esta palabra, no me gusta usarla, pero bueno, es la expresión, jefas de familia, es decir, que son las mujeres la proveedora central en términos económicos. Familias tradicionales las tenemos reducidas prácticamente a menos de la tercera parte, porque en el centro lo que tenemos son otras formas de organización familiar. Entonces, y bueno, ¿qué pasa con el periodismo? Pues por el lado del periodismo lo que encontramos es que nadie considera, y digo nadie, exagera un poco, ¿no? Digo, estamos todos aquí, pero en general no consideramos que el periodismo sea una función social relevante. Si algo le hacen a un periodista, mi querida Melba, la respuesta que nos dan es, ¿por qué andas preguntando eso, Melba? O sea, te lo ganaste a pulso, que el gobernador te diga, o sea, a ti no te contesto porque no me da la gana, ¿sí? Porque o sea, el señor gobernador pues, no se le discute, ¿no? El señor presidente de la República, digo, me voy a las declaraciones de hace 4 días, dijo una serie de barbaridades, o sea, una serie de barbaridades relacionadas con el periodismo de la época de la Reforma, mediados del siglo XIX. O sea, ¿de dónde sacó el señor que los hermanos Flores Magón, ¿sí?, impulsaban una transformación? Estaban en Estados Unidos. O sea, por Dios. O sea, entonces, o no sabe o se hace. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos cosas es muy grave. Pero entonces el tema de fondo, de nuevo, es, ya, esta es casuística, ¿no? Y nos puede llamar la atención, nos puede interesante, pero en el fondo lo que es la necesidad de cultura. O sea, es lo que estamos tratando de hacer, y hablo desde mi persona, formar periodistas profesionales para que ejerzan un periodismo profesional que tenga, entre otras cosas, el tema de género. Entonces, y claro, pues sí necesitamos desde luego un marco jurídico, ahí que nos haga caso. O sea, pero de pronto, y con esta anécdota termino, bueno, se me ocurren dos más, pero en el 2013, la legislatura del Estado de Nuevo León, 42 diputados, 41, pero el número de diputados.
famosa ley anti-ciberbullying. O sea, y trataron de reglamentar a Facebook en Nuevo León. O sea, pero ahí es donde encontramos el resto de la casuística. En el estado de Veracruz hubo 2 tuiteros que fueron acusados de terroristas. ¿Sí? Dijeron mentiras, sí, dijeron mentiras, pero no son terroristas. O sea, y decir mentiras es muy feo, pero no es un delito. ¿Ok? O sea, yo puedo decir, oye, yo no ando con gente que dice mentiras. Bueno, sí, está muy bien, nada más que no te puedo meter a la cárcel por mentiroso. O sea, no existe ese delito en los códigos penales. ¿Sí? No te invito a mi casa, pero hasta ahí. Luego, entonces, ¿qué hacemos con esto? Regresamos a la base, a la raíz, y es promover una cultura que sea pues un poquito más racional, un poquito más ubicada en lo que sabemos. Por ejemplo, esta expresión de la disonancia que hay entre el sexo y el género, por ejemplo, bueno, pues hay que difundirla y tomar las posiciones realmente de vanguardia. Las posiciones de vanguardia, como en Alemania, como en Australia, por ejemplo, donde el sexo o el género se asigna sin la necesidad del sexo y tiene un periodo de espera hasta los 18 años. Es decir, cuando la gente está consciente. ¿Sí? Eso era, o por lo menos nos explican cómo es que esto tiene que funcionar en términos generales, como por ejemplo cuando uno hace un check-in en un vuelo, dices, oye, ¿por qué tengo que poner si soy hombre o mujer? Ustedes me preguntan cada vez que hacen un check-in, dicen, ¿usted es hombre o es mujer? Bueno, y como, ¿para qué le importa a usted eso? O sea, esa sería la pregunta. ¿Me van a sentar así los hombres a la derecha, los hombres a la izquierda? ¿Cómo? Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. ¿Qué pasa con eso? Bueno, es un tema de carga. O sea, digo, para que estén enterados, el tema es un tema de carga, porque los aviones lo que hacen es promediar, dicen los hombres pesan más que las mujeres, tengo tantos hombres, tantas mujeres, entonces la carga del avión promediada es tanto, no importa que haya 2 gorditos, pero hay 3 flaquitos, y entonces más o menos ahí la llevo. Pero como eso no lo explican, entonces pues creemos que se va por un lado donde no es. Ahora bien, ¿qué hacemos entonces? Vuelvo a la cultura, y esa es la. Bueno, hablando de ese tema, yo creo que, bueno, pues como todos sabemos, ya de por sí ser mujer desde que naces es un tema difícil en cuanto a luchar a la sociedad, ¿no? Digo, yo soy de una familia, somos 5 hermanos y yo soy la única mujer. Estuve en una escuela de secundaria por cuestiones de la vida, donde eran 57 hombres en el salón y éramos 3 mujeres. Estuve en el periódico El Sol cubriendo Nota Roja 5 años, eran 21 hombres y yo era la única reportera mujer. En la red de periodistas la fundamos, eran 2 hombres y yo sola de mujer. Siempre llevé la batuta. Entonces, yo creo que te haces periodista y es como una doble lucha, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que son sueldos pues muy raquíticos, la exigencia es 24/7, los 365 días del año, si eres corresponsal más. En las redacciones sí es cierto que son muy pocas las mujeres, pero cada vez son más. Hay que reconocerlo. Hace poquito tuvimos precisamente una plática con personas, con puras mujeres periodistas que cubrimos o hemos cubierto Nota Roja y principalmente también el tema de feminicidios. Nos invitaron en la Universidad Autónoma de Nuevo León y sí coincidimos en que sí cada vez son más las mujeres en las redacciones, más mujeres reporteras, y poco a poco se están viendo, pero muy poco a poco, que ya hay mujeres de nivel dirección en los medios de comunicación. No son las más, la mayoría son hombres, sí es cierto. Algo que también comentábamos, pero yo lo comentaba con un periodista extranjero que me decía él que le sorprendía mucho cómo en México, hablando a nivel nacional, la mayoría de los reportajes de investigación que se están haciendo los últimos años son hechos por mujeres, ¿verdad? Si vemos las periodistas de a pie, que bueno, ya es una organización, pero tienen como su pool de reporteros, pero principalmente reporteras. Hay quienes hemos colaborado con ellas, yo he colaborado en algunos reportajes con ellas o con otras organizaciones. Hablando de Nuevo León,
hablando de periodismo de investigación, somos pocas las mujeres, en general son pocos las personas que hacen periodismo de investigación de manera independiente, ¿no? Porque el norte tiene su departamento, Milenio también tiene ciertos reporteros, que por cierto ahí hay 2 reporteras, bueno, una ya no está, pero ha habido reporteras mujeres muy buenas que hacen periodismo de investigación, pero somos poquitas las mujeres que nos dedicamos al periodismo de investigación en Nuevo León. Bueno, en general es poca la gente que se dedica a eso, más que hagan el periodismo como de manera más independiente, pero hay mujeres también haciendo eso. En cuanto al nivel directivo, en mi caso en Posta yo tengo, mi jefa es mujer, con Carmen Aristegui pues es mujer, en La Jornada mi editor es hombre y la mayoría de los editores ahí son hombres. Entonces sí hay medios en que ya como que van agarrando la onda y va habiendo como una paridad y parte de la pregunta entiendo yo que era pues, cómo hacer, ¿no? Yo creo que es como en las familias que estamos cambiando el chip y reeducando a nuestra familia y a nuestros hijos, al menos yo así siempre lo comento, es reeducar a los hijos en un entorno de igualdad, de equidad, y quitarles ese chip de machismo. Yo creo que hay que hacer lo mismo en los medios de comunicación, hay que como que reeducarnos y trabajar mucho en la inclusión, en involucrar más en la toma de decisiones a las mujeres, que no se estaba haciendo. Yo siento que sí ya se empieza a hacer, pero de manera como que quiero, no quiero, me animo, no me animo, le suelto la batuta a ella o no se la suelto. Como que los hombres no quieren soltar el control, pero siento que finalmente de alguna manera se tendrá que hacer, ¿no? Pero yo creo que debemos de trabajar desde el fondo de cada medio de comunicación, lo cual pues es muy complicado porque cada quien, o sea, son muy ensimismados, son grupos muy cerrados, ¿no? A los que es muy difícil llegar, pero ¿por quién podemos llegar? ¿Por medio de quién? Yo creo que de los editores, y si el director no quiere, el editor le va a subir la información al director y el director al dueño, ¿no? Y poco a poco así, como hacer como una reeducación de todo este sistema de comunicación que existe en Nuevo León. Sí. Parte de estas paquete de reformas que integramos desde que conformamos el equipo con el diputado, yo vengo del activismo, soy derecho humanista, no estoy trabajando con él, sino tuvimos este paquete de legislación que nos comprometimos a sacar en la manera de nuestras posibilidades, porque somos un grupo minoritario, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque se batalla mucho para convencer a las cúpulas, precisamente por este pensamiento retrógrado, que nos ha frenado muchas iniciativas buenas que no pasan ni siquiera de la comisión. O sea, ni siquiera se ven en pleno. En la misma comisión no pasan. Y ahí se queda el rezago. Afortunadamente, con la apertura de medios, con este tipo de foros, con este tipo de estudios, se ha ido empujando y ya, hay que decirlo como es. Esto es un desbrazo. No han querido voluntariamente dar estos pasos, encaminarse al empoderamiento de la mujer, encaminarse a una paridad plena. Reconocer derechos que son internacionalmente reconocidos, que no tienen por qué pelearlo aquí para decir tengo derecho a esto, o sea, lo tienes y punto. Lo han estado haciendo por presión pública, por presión jurídica de la Suprema Corte, por presión del mismo Poder Judicial local, que también están entrando cada vez más sentencias a favor y en contra de este machismo retrógrado que tenemos. Como bancada hemos estado haciendo lo propio. Efectivamente, yo elaboré personalmente la reforma a León, pidiendo que se pudiera cubrir, porque era una cosa que no tenía lógica. Ustedes como trabajadoras de gobierno no podían brindar seguridad social a su pareja, al esposo. Y al revés se puede, porque ahí no. Si hablamos de un término de igualdad. Igualmente, parte de la reforma que se planteó es el mismo derecho de atender la paternidad cuando tienes un hijo recién nacido. Que al padre también se le den esos mismos días que se le dan a la mujer, para que también pasen varias cosas. Una, que se la flete igual que la mujer, atendiendo al recién nacido. Dos, ese derecho a convivir con el recién nacido. Y tres, que es lo más importante, el derecho del niño, como nivel más elevado, a convivir con ambos padres en los primeros días de nacido en este planeta. Eso es básico y no se veía. Afortunadamente han sido bien listas las dos, se ha estado platicando bien, van bien. De hecho, tengo por proyectar una de ellas, la del ISSSTE, en este periodo de receso en mesa,
para subir a la comisión para pasarle ya a pleno entrando en septiembre. Pues he estado trabajando. Otra duda que traía Rafa, en cuanto a la cuestión de la fiscalía, ¿quién estaba observándola? Afortunadamente nos dimos con las víctimas de este tipo de atrocidades y plantearon las mismas inquietudes. Lo que hicimos fue diseñar que hubiera una comisión ciudadana integrada tanto por entes de gobierno como por personas de la sociedad civil organizada, pero no cualquier sujeto. Hablamos de que se integrara por periodistas que realmente estuviera comprobado que son periodistas y no de los gremios que monopolizan la información. O sea, yo no quiero un representante, de Televisa o de usted como multimedios y nada más, cuando realmente los que sufren varios obviamente y le puede llegar la bronca a cualquiera, pero los que son más victimizados son los independientes, precisamente porque no hay esa cobertura de la empresa que te garantiza que hasta dónde llega la agresión. Cuando son problemas con estas empresas grandes, no pasa de que les toman la cámara, un empujón, un golpe. Acá no, acá sí vas a que te cortean, te amenazan, te dan, tienes que andar escondiendo un tiempo, como independiente. Entonces se plantea una composición de este consejo que es revisor de cómo funciona la fiscalía y a su vez impulsor y generador de la política pública interna para operar estos protocolos, implementar esos protocolos. Esas son las facultades que le estamos dando al consejo, precisamente para que no quede todo el poder del fiscal, ya sea el fiscal general o el fiscal especializado, que me toca saber si va a trabajar con línea o sin línea. Entonces no queremos elefantes blancos. Digo, yo como activista, como federación, no siempre voy a estar en el Poder Judicial. El día de mañana voy a andar otra vez a pie, defendiendo casos otra vez, desde la marcha. Y el poquito plazo que estamos aquí, mi idea es tratar de garantizar en la manera posible que todos los que nos dedicamos a esto tengamos el respaldo de una buena legislación, que sea efectiva, que no nada más esté en papel. Como abogado te digo, también he visto leyes que te plantean lo imposible, no son materialmente aterrizables, muchos requisitos legales. Estas leyes no. La idea es que son de nueva creación, tratar de que salgan lo mejor posible para que nos brinden la mejor protección a todos los sectores. Y en ese sentido se plantea esta creación de este consejo, donde está el Poder Judicial, está la CDH, se habla de la CEAP también, la Comisión Estatal Ejecutiva Estatal de Víctimas, Atención a Víctimas, no para que duplique el mecanismo de protección a la cuestión asistencial. Eso se plantea que lo haga el mismo Copavide, que ya forma parte de la Fiscalía. Se le plantea dotar de más recursos a Copavide para la cuestión asistencial de la protección del mecanismo y que el fiscal, a la vez que recibe inmediatamente la denuncia, empiece a aplicar este mecanismo por parte de Copavide y empiece la investigación, integrando una carpeta de investigación. Planteabas tú cómo se va a diferenciar, estoy con el espinólogo, cómo vas a diferenciar la investigación por género y por causa de labores. Bien sabes cómo se hace el cerco. Entonces vamos a partir de lo que conocemos que fue un homicidio, se tiene que abordar en esta temática. Obviamente las dos líneas principales de investigación serían a qué se dedicaba y a qué género pertenecía. Soy una mujer periodista, me voy por las dos líneas y voy descartando. Si fue por la mataron por ser mujer, descarto el homicidio por periodismo y será la fiscal especializada en feminicidio quien se encargue de llevar a cabo y judicializar la carpeta para conseguir una sentencia. Por lo contrario, no fue victimizada por ser mujer, sino porque se dedicaba a investigar, trabajando en un reportaje contra un grupo de gobierno, que bien tiene razón, aquí los mayores agresores es el gobierno contra los periodistas, no es el crimen organizado, eso es bien sabido. Estamos en una situación muy rara, donde quien más reprime es el gobierno. Y precisamente pensando en eso es que no queremos que el gobierno del Estado sea el que brinde la atención del mecanismo. La Fiscalía nos pidió, diciendo que tal vez excedían las facultades lo que queremos pedir a ellos. Y me dicen, no, que lo aplique el gobierno del Estado como ejecutivo, porque ellos tienen el vínculo con seguridad pública, con el DIF, con esto. Y dije, no. Si tienes a Copavide, que se encarga precisamente de la atención directa a víctimas de manera asistencial, basta con dotarle de más recursos a Copavide entonces. Si tienes una fiscalía especializada en feminicidios, bien podemos crear una y que se especialice el fiscal en perfilar las agresiones hacia periodistas de los derechos humanos. O sea, no es algo imposible. La cuestión es como que no se quieren echar la bronca ellos encima. Y eso es lo que nos estaba frenando un poco en la materialización del asunto. Pero a lo que me refería, con el abordamiento ahorita de eso era sobre el consejo, no lo había platicado. Sí se planteó un consejo
para que precisamente gente experta de derechos humanos, gente experta de la sociedad, gente que es la receptora de este mecanismo, vaya y opine que esto no está funcionando. Y la política pública debe ser esta, o el protocolo de intervención preventivo o de investigación debe ser este, y que arrojen los datos reales. También se plantea un tiempo de sesiones para que no sea un elefante blanco, insisto, como lo es el Consejo de Transporte. Que sí haya realmente sesiones y que haya sanciones. Y por eso queremos involucrar a las personas que necesitan esta protección y no nada más aquellos que vaya a designar el fiscal, que sean compadres que se dedican al periodismo para que vengan y me digan que estén trabajando, no. La idea es que realmente el mismo consejo se vaya conformando de la gente que lo va a operar, que va a tener el beneficio de este mecanismo. La idea, insisto, somos humanos, se nos pueden venir ahí los errores, pero trato de sacar la mejor ley posible para todos. Y por eso hemos tenido 5 o 6 meses, ¿no? 5 o 6 meses de trabajo hemos tenido, y ha habido mucha gente, gracias a Dios, ¿no? Asistencia, mucha participación, gente que viene. Tenemos una refugiada, la doctora Tel, ella viene de Tijuana, está refugiada aquí en Nuevo León, como defensora de derechos humanos. Ella está aplicando el mecanismo, ella trabaja con nosotros también, ha estado apoyando también con la gente de ProVoces, diseñando esto, porque ella sí es víctima. Hablaban aquí de un montón de pánico los periodistas, pensando que se ve mucho, y no te sirve nada. Víctor Vadillo en Escobedo, entró en pugna para cuando llegaron con él, ya tenía más de medio día encerrado en un calabozo de condiciones insalubres, y mi compadre pues sufre de alta presión y todo esto, y ya estaba a punto del colapso y no le daban atención a ella. Tiene mecanismo, y él es uno de los que portan chaleco antibalas diariamente, no anda en la calle con chaleco. Un año más o menos. Así es. Entonces todos estos elementos los hemos estado recopilando para ver que la ley tenga la menor falibilidad posible, que sea lo más perfecta que se pueda. Que son perfectibles, a lo mejor la vamos a sacar y se la van a hacer reformas en 1 año, 2 años, conforme vaya mutando la sociedad. Recordemos que las leyes precisamente van mutando a como muta la sociedad va evolucionando, a como va despertando. Una cosa que mencionaban que es para mí el punto medular de esto, que es la concientización, más allá de la creación de leyes. Porque al final de cuentas, el operador es quien puede mandar atrás de todo esto. Así es. Y nos faltan, bueno, ojalá no son 200 años. La Autónoma de Nuevo León no reconoce tampoco darle seguridad social a los esposos. Pues en la medida de lo posible lo que hacemos. Bueno, ese tipo de cosas que salen en los foros, y las agradecemos mucho que estén en la bancada, porque han sido lo que nos nutre para poder diseñar mejores leyes. Porque, por ejemplo, yo no conocía este dato. Ahorita me lo puedo llevar a la mesa, platicar con los asesores y ver cómo podemos ir diseñando un mecanismo que proteja. Si ya está la ley, con reformarla, y si no hay una ley, a crear un cuerpo de leyes, a lo mejor de unos 40 50 articulados, que pudiera modificar esto, en las medidas posibles, obviamente. No sé hasta dónde podamos entrar en un clavado en la autonomía de la propia universidad, pero si se puede, encantado, obviamente. Le metimos mano, por ejemplo, era muy difícil meterle mano a la ley del IMSS. Lo que hicimos fue la de lista, porque si no existe, tenemos en contra. Y nos fuimos sobre eso. Y es lo que tratamos de hacer, que sea efectivo, que sea rápido. No es que no se pueda en el federal, pero va a ser más bronca cabildearlo allá con los federales, donde también somos minoría. Entonces, pero tratamos de hacer lo que se puede ahí. Y bien, lo de género, bueno, creo que quedó claro que sí estamos trabajando en ese sentido. Esperamos pronto, ya en septiembre sea aprobado. Lo de la comisión que integra este mecanismo de esta creación de una ley nueva, de nueva creación, partimos de ceros. Ya nos hemos clavado ahí en lo internacional y en lo nacional, con la problemática local, y la consideración que sí es básica en todos los lados, desde la casa, al trabajo, y pues bueno. Muchas gracias. Bueno, me parece que en este tema han salido a relucir muchos aspectos relacionados con avances graduales que buscan generar cambios de impacto, pero que al final de cuentas, bueno, esas trabas que se identifican, me parece que también tienen que abordarse justo de una manera
intersectorial, colaborativa, y que eso quizá impulse y genere mayor fuerza. Otro tema aquí me parece específicamente con el tema de género es que, pues, por una parte se debe abordar y entender que el enfoque de género aterrizado al tema de la libertad de expresión implica revisar que hay una intersección de diferentes vulnerabilidades de las mujeres, por su condición de mujer por un lado, y de periodistas por las condiciones que estamos discutiendo aquí de riesgo para el ejercicio de la profesión. Y esto abre el abanico de riesgos y de vulnerabilidades de una manera importante, que no existe todavía una capacidad integral de abordarlas y sobre todo de generar respuestas específicas. Y todavía nos falta trabajar también en la forma de documentar y registrar todos estos riesgos concretos y particulares que viven personas, mujeres que ejercen el periodismo o la defensa de los derechos humanos. Y al mismo tiempo, por otra parte, si se quiere avanzar hacia la concientización o la sensibilización en la sociedad, en funcionarios públicos y demás, también los medios de comunicación y las propias mujeres periodistas, además evidentemente de los hombres, tienen una corresponsabilidad ahí. En esa sensibilización, en esa concientización del enfoque de género y el impacto que eso tiene sobre el tejido social, sobre prevención de diferentes tipos de violencias, sobre disminución de diferentes vulnerabilidades y riesgos. Entonces, me parece que ahí hay unas consonancias interesantes también que vale la pena abordar en la medida en que esto genere, repito, una mayor expansión y profundización de la concientización y la sensibilización sobre la importancia de este tema, del enfoque de género y de su aplicación al tema de libertad de expresión en particular. ¿Cómo hacer menos farragoso el ámbito institucional y burocrático? Ese es un tema que no me voy a meter ahorita, pero que me parece que sí, repito, nos implica ir hacia el plano técnico más que el político. Gradualmente hay que empujar hacia allá. Bueno, el gobierno no es el único censor, represor de la libertad de expresión. A veces el tiempo también nos inhibe, nos reprime y se nos ha venido encima el tiempo. Yo tenía dos preguntas adicionales, una que me parecía muy importante respecto al tema de la pluralidad de medios y la concentración de medios aquí en Nuevo León. Pero me gustaría también darle la palabra a las personas asistentes, así que primero me gustaría preguntar a quienes están aquí si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer respecto a lo que aquí se ha discutido o bien relacionado con los resultados del índice que se expuso al principio de la sesión. Un segundo, vamos a pasar el micrófono. Mira, yo soy maestro de periodismo en la UNL y aparte soy jefe de información multimedia en Multimedios. Ayer en un evento, yo ahorita ando de vacaciones, pero en un evento llegó una reportera y le sacaron una pistola y lo que se hizo fue retirarse. Esa es una cosa. Dos, yo me quiero referir al caso de los compañeros que están desaparecidos desde hace 12 años. Yo he platicado con Melba muchas veces de este asunto. El 10 de mayo del 2007, ya son 12 años, Gamaliel López, Caranosa y Gerardo Paredes fueron desaparecidos. Hasta el momento no se sabe dónde están. Es fecha en que sus familias no han recibido indemnización alguna por parte de la empresa televisiva en la que trabajaban. Se les ayudó por parte del IMSS para que no perdieran sus derechos y también por Infonavit que no les quitaran sus casas. La familia tuvo que ir a refugiarse a Ciudad Victoria, al menos la de Gamaliel López. Aquí dentro de la fiscalía que se está presentando o que se quiere formar, es también qué protección se le va a dar a las familias de las personas que son asesinadas o estén desaparecidas, porque el laudo ya lo ganó la viuda y no le han dado absolutamente nada. Entonces el medio está amparándose para no darle nada. Es mi única sugerencia, que yo he abogado mucho por esto, porque la pobre mujer anda vendiendo en mercados rodantes para sacar a sus hijos adelante y nadie le da nada. Entonces esa sería una de mis sugerencias, que se incluye en la fiscalía también el apoyo a los familiares cuando este caso ya está. Tenemos 12 años y hagan de cuenta que volvió a empezar. Gracias. Sí, precisamente viendo el ejemplo de Gamaliel, viendo ese ejemplo y viendo ejemplos que hemos conocido a nivel nacional en nuestras redes nacionales en las que estamos,
desde la primera vez que nos dieron el documento y lo estudiamos y todo, no recuerdo si ya lo contemplaba, pero estoy casi segura que fue que nosotros pedimos todo. Pedimos apoyo a las familias, pedimos becas, pedimos incluso oportunidades laborales, que dentro de la propuesta que nosotros agregamos después de revisar el documento, ya una vez modificado, ¿verdad? Ya en la nueva legislatura, pedimos que una de las obligaciones del gobierno del Estado sea brindar, en el caso de que sea un reportero que no fue asesinado, sino que está huyendo, que les brinde, que le busque trabajo aquí en el Estado o en otro estado al que lo hayan movido como protección, y que sus familias sean amparadas con trabajo, con becas, con salud, con todo este tipo de prestaciones, que haya todo un aparato de apoyo social, aparte de laboral y de salud, ¿verdad? Yo nos quería hacer el comentario específicamente sobre el caso de Gamal, de los dos compañeros, porque aquí aparece un escenario que es muy retador para el marco jurídico, y es la relación laboral que tienen los periodistas. Es decir, como muchos sabemos, efectivamente, Melba lo decía con toda corrección, los periodistas somos muy mal pagados. De hecho, estamos probablemente dentro de los últimos lugares a nivel planetario, incluso por abajo de Siria, de la República Centroafricana y de Sudán. ¿Ok? Entonces, porque más o menos los mismos indicadores son los que aplican, por supuesto, los salarios. Entonces, la relación laboral implica además un compromiso, una responsabilidad por parte, en este caso, de una televisora. Pero bueno, tenemos otras televisoras, tenemos otros medios, otras organizaciones que son básicamente empresas que no han, por lo menos hasta la fecha, hecho el esfuerzo suficiente, y quizá esto tenga que ver también con una discusión mucho más amplia sobre la independencia de los medios, para poder desprenderse de la ubre de la publicidad oficial. Sabemos, en México hay dos realidades en relación con los medios. Uno es que los medios en el siglo XX en México, todos o casi todos, han estado dependiendo del gobierno, del poder público, no como único poder, porque también están los poderes privados, que operan desde otras lógicas, pero también con una colusión, que valdría llamarlo, con el propio poder público. Entonces, los medios llamados, comillas, independientes, que empiezan a aparecer en el área de internet, donde de pronto Posta, podemos mencionar uno, si está dentro del ámbito, hay otros muchos, Animal Político, ustedes nombrenlos, ¿no? Hay todo un ecosistema que ha empezado a funcionar más o menos de forma independiente, pero adolecen también de los problemas que tenían los antiguos medios, las televisoras, los periódicos, las radiodifusoras, el tema de las concesiones y toda esta relación clientelar entre los medios y el gobierno. Bueno, en ese agujero negro, ahí fue donde se fueron nuestros compañeros. Ahí se quedaron. ¿Por qué? Pues porque, pues sí, un poquito del seguro social, ¿qué tanto? O sea, habría que ver, porque además está la cuestión de que la desaparición en México todavía es un limbo. O sea, como no está muerto, pues no podemos hacer nada. O sea, no está muerto, tampoco está vivo. O sea, en esencia no está. Y si no está, eso no quiere decir que esté muerto. Es decir, hay los... Así, pero debería. Debería, pero la realidad es que, por lo menos a las cifras que tuve acceso recientemente, tenemos todavía 1.200, un poco más de 1.200 desaparecidos en el estado de Nuevo León. ¿Okay? 1.200. Dentro de los cuales hay dos que están relacionados con los medios. Vayan ustedes a saber qué pasa con los otros 1.198, pero bueno, son situaciones que tenemos que considerar, y por eso el desamparo de las familias, de las personas desaparecidas en general, pero también, bueno, pues en este caso, de lo que tiene que ver con los periodistas. ¿Qué pasa cuando nos desaparecen a los periodistas?
O sea, ¿qué ocurre en la industria? ¿Sí? Y por supuesto, otras industrias pues, no se ven afectadas por lo mismo o no nos enteramos, porque sí ha ocurrido, y específicamente menciono el caso de Pemex y Cadereyta de la Refinería. Entonces, ahí lo dejo. Híjole, se abre otro tema que nos podemos tardar muchísimo tiempo, pero fíjense, la libertad de expresión debe de precisamente dar a conocer todo lo que implica víctima directa, víctima indirecta y víctimas potenciales. Eso es lo que dice la doctrina. La doctrina dice víctima directa, víctima indirecta y víctimas potenciales. Y las víctimas potenciales es este índice, o sea, las periodistas, los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos. Esas son las víctimas potenciales. Pero en un momento dado, las víctimas directas, pues bueno, el ejemplo de los dos desaparecidos, pero las víctimas indirectas tienen una problemática muy particular. Si hubo matrimonio, si no hubo matrimonio, si hay hijos, si hay, por ejemplo, el caso de una víctima indirecta que nace el niño, el bebé, después de la desaparición y sin matrimonio, ¿cómo lo registro? ¿Y dónde está el cuerpo para hacerle una prueba de ADN? Entonces, todas esas debemos de, con el ejercicio de la libertad de expresión, del acceso a la información y la motivación y la cultura que ahorita hemos comentado, y poner el foco y el centro en la persona, pues ver cómo tenemos que hacer las debidas soluciones de todas y todos y que los indicadores lleguen. Y es parte de las dos últimas preguntas, de qué es lo que tenemos que hacer, pues evaluar así con esta dimensión eminentemente doctrinal, víctima indirecta, víctima directa, víctima potencial, y que me ayude a poner en cada uno la evaluación de lo que México ha avanzado y de los pendientes para poder decir cómo vamos a avanzar en el corto, mediano y largo plazo. Sí, ya bueno, basado en el tema de lo que hablamos de estas víctimas indirectas, directas, y lo relaciono con estas, las relaciones causales que hay entre el hecho y el proceso de estrés postraumático que viven estas víctimas indirectas, o en este caso directas. Es decir, el estrés postraumático después de una agresión del periodista o la periodista, después del hecho de la agresión o la violencia vivida. El estrés postraumático que viven las y los hijos después de la desaparición de un periodista o una periodista, o en la muerte o el asesinato de ellos, ¿no? Es decir, el estrés postraumático puede ser tan agudo como tan grave que posteriormente puede generar una relación de violencia misma de ellos hacia la comunidad. Es decir, lo veo yo en los jóvenes que atendemos en comunidad. Son jóvenes que tienen en común que fueron desaparecidos sus padres, fueron violentados, asesinados, o alguien de un ser querido hacia ellos fueron asesinados en la guerra del 2010-2011. Es decir, esos niños de aquella época ahorita son jóvenes que son directamente los más expuestos y propensos a poder generar una disposición a la criminalidad muy alta. Y eso es bien importante que lo veamos también como un eje claro. El tratamiento que se le debe dar, que sea basado en evidencia, que sea visibilizado, porque también desde el tema de derechos no es justo que si estaba generando un servicio de visibilizar una nota para un tema de justicia social, posteriormente su familia sea abandonada, y sobre todo el estrés postraumático que puede generar unos hechos de violencia mayores en su comunidad y en su misma familia propensos a esas situaciones. Gracias. Mira, aquí, pragmática y jurídicamente hablando, tenemos que partir de varios ejes. Uno es el laboral, la relación contractual directa entre empleado y empleador, entre la cadena televisora y la persona victimizada en este caso. ¿Qué derechos tenían como en el contrato que dice la ley del trabajo? Por otro lado, el hecho de ser víctima, que leyes te protegen como víctima independientemente de para quién trabajes o a qué te dedicas. Ahora, si en específico, si fuiste víctima de desaparición forzada, atenderá la ley de víctima de desaparición forzada, la declaración de ausencia, en su caso la declaración de muerte, los beneficios que esto lleva, la ley de víctimas federal y estatal, qué beneficios te dan a la víctima directa, a la víctima indirecta, y posteriormente la investigación criminal, que estamos hablando ahorita de una fiscalía especializada en protección de reporteros y periodistas y de los derechos humanos.
En este problema la gente tiende a verlo todo integral. Es que pasó esto y el laudo, si te fijas estamos hablando de un laudo mezclado de desaparición forzada. No tiene absolutamente nada que ver jurídicamente hablando. Lo que pasa en las juntas de conciliación y arbitraje es derivado de la relación contractual que pasó ayer. Lo que debe de verse aquí es qué está haciendo el Estado para procurar a estas víctimas y en su falta de su obligación de brindar protección y seguridad a la población. Porque es la obligación del Estado brindarnos esos derechos, es un derecho mío. Aquí el Estado lo que debe hacer es eso, no lo está haciendo. La CEAP local no ha hecho su chamba de darle la cobertura que debe darle a las familias de las víctimas de desaparición forzada, independientemente de lo que está ocurriendo con el agua. Obviamente la empresa va a defender todos los patrones, ningún patrón quiere soltarte un quinto, eso me queda claro. Y hablando de una relación contractual entre particulares tampoco lo puedo obligar, porque también los derechos humanos llegan a ciertos límites, no puedo meter mucho broncas laborales, porque pues, no sé qué contrato también, insisto, pero lo que sí sé y sí puedo es meterme en la cuestión pública, de seguridad pública. Aquí le fallaron a la persona en darle seguridad, le han fallado a la familia en darle seguridad. Seguridad social, asistencial, seguridad física, patrimonial, no la tienen. Y hay leyes ahorita para eso, independientemente que tengamos para septiembre la de periodistas. Ahorita hay leyes, como bien decía la doctora Mirna, la cuestión de las declaraciones, porque se ve involucrada aquí la bronca de jurídicamente quién tiene derecho a accesar su cuenta de una cuenta bancaria, y lo estoy viendo ahorita porque acabo de pasar una reforma que hizo la hermana Consuelo Morales de Caracas. Me tocó a mí también revisarla en la comisión hace unos días. Por ahí tuvo unas reticencias con otros grupos legislativos, como de costumbre. No quieren aplicar la progresividad de los derechos humanos, es decir, la hermana planteaba eficientar tiempos para que las víctimas accedieran más rápido a la acción de la justicia y a los beneficios que esto lleva. Y los demás grupos legislativos dicen, no, porque qué tal si el señor se fue porque andaba de parranda para evadir sus deudas. Y quiero estar en juicio de dejar a sus hijos, a su esposa, a su mamá, a su papá, a tu trabajo, porque tengo deudas con Coppel. Digo, yo no sé. Y es lo que me alegaban hasta la fecha 2 asesores de sus grupos legislativos. Y me los tengo que chutar. Y me dicen, es que pues si la ley tiene 6 meses, ¿para qué le cortas? Y digo, ¿sabes lo que es estar 6 meses sin sustento? Porque suponiendo que si llevan a la fuente de ingresos que hace papá, la mamá no trabaja, se van a refugiar con los padres de ellos, gente de la tercera edad que está pensionada, les va a alcanzar para mantenerse. Bueno, pero papá tenía un ahorrito en tal banco. Bueno, y luego aparte dice, bueno, pues me puedo ir a casa de mis papás, ahí me quedo en un cuartito con mis niños y rento la casa, tampoco puedo. Porque la casa la está pagando con Infonavit, porque está por otro lado. Ese tipo de cosas sí se pueden, es lo que estamos haciendo ahorita, de eficientar con la reforma que planteó la hermana Consuelo, que ya he platicado contigo, doctora, este asunto, la hermana me comentó, y estamos echarle todas las gracias, bueno, sí, aplicando la progresividad del derecho humano, vamos a hacerlo más rápido. Pero insisto, la falta de cultura y de civilización de estos grupos legislativos de antaño, de esos asesores que no saben cómo ver el derecho humano, te dicen que no, porque qué tal se andaba evadiendo una deuda. ¿Cómo puedes pensar eso en una problemática tan fuerte? Me dicen por ahí que se ocurrió que no se andaban como desaparecidos, pero en realidad ya no en otro lado, por cuestiones ahí sentimentales. Pero estamos hablando aquí de un hecho ya probado, donde hay mucha información alrededor no oficial de qué ocurrió, por ejemplo, con el compañero Manuel, en donde la autoridad se ha visto opaca, se ha visto nula, y si hay legislación para ello, ya debería estarse actuando desde el punto de vista de víctima, insisto, no de lo laboral. En la primera reunión que tuvimos, ya para tratar de hacer algo más rápido, la gente de periodistas me decían que querían atacar la cuestión de que ya no fueran freelance, que tuvieran ciertas obligaciones. Dije, pues que todos estamos igual. Yo como abogado freelance también igual, no tengo derechos. Porque es la tendencia mundial, porque no le hicimos de bronca cuando fue la reforma a la ley federal del trabajo, hace como 10 años, en París se paralizó todo París, la gente cerró las calles. En Nuevo León no hicimos nada. En Ciudad de México creo que también hubo manifestaciones, aquí no. Entonces ahorita viene un reportero y me dice, dame cobertura social por ser reportero, pero no puedo, como no puedo darme la misma por ser abogado. Yo estoy hablando de que la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos se va a dar para que no te agredan como un delito, no para darte seguridad social per se. Para eso hay una ley laboral, hay una ley del ISSSTE, del IMSS, etc.
ahorita el Seguro Popular, que es gratuito. Ese tipo de cosas, hay que saber diferenciarlas para transmitir la información, y es lo que agradezco mucho a los compañeros reporteros que se han acercado. Transmitir la información de la manera más clara y fiel a la letra legal, para que la gente sepa sus derechos y no se confunda. Porque es lo que aprovechan los otros grupos antagónicos, la confusión, el revuelto, la ansiedad de pescadores. Entonces el pueblo de Orozco no conoce, no sabe y te va por otro lado. Entonces sí a la hora de analizarlo, convendría analizarlo de esta manera, y se está trabajando incluso, otra vez, estamos sobre la línea que se debe, con esta reforma de la hermana Consuelo, tratando de eficientar los tiempos en materia de desaparición forzada, declaración de ausencia. Sí, lamentablemente tenemos ya el tiempo muy corto. Simplemente quiero cerrar con 2 puntos antes de ceder la palabra para el cierre del evento. Primero, comentaban acá al finalizar sobre la importancia justo de saber distinguir la información, saber transmitirla, y eso implica justo la profesionalización y el avance en este tema con respecto tanto a personas defensoras de derechos humanos para hacer búsquedas de información muy específica, orientándose muy claramente en el tipo de legislación que se debe de apoyar, en las doctrinas, en fin, profesionalizar a los periodistas y a las personas defensoras. Y en este caso me parece que es importante los esfuerzos que se hacen desde diferentes instituciones. Hablaban justo de la importancia de las instituciones neoleonesas y de la ciudad de Monterrey. El TEC de Monterrey está impulsando desde el año pasado, también con el apoyo de Provoces, la profesionalización de estos grupos a través de diplomados virtuales, accesibles, que además buscan justamente también generar sinergias en estos temas, donde compartan información. Y me parece que impulsar y mantener este esfuerzo es fundamental. Aprovecho para señalar que hay una segunda generación que está a punto de abrirse. Entonces, también difundir estos esfuerzos y aprovecharlos por parte de estos grupos me parece clave. Y la participación también de funcionarios de gobierno de diferentes áreas en esto, cómo interactuar mucho más con estas poblaciones para profesionalizarlos. Finalmente, aterrizar todos estos temas en indicadores, en herramientas que nos permitan monitorear avances de consejos, de fiscalías, propiamente del Poder Legislativo, cómo desde diferentes instancias se están fortaleciendo las condiciones para la libertad de expresión. Ahí me parece que justamente es donde nosotros, desde nuestra perspectiva, proponemos una metodología que desde luego se debe de enriquecer, particularmente por las necesidades del contexto local. Y aquí me parece que se ha visto justo que existen muchas más propuestas de las que nosotros nos podemos imaginar, y esperemos que esta herramienta, que este instrumento justo, se enriquezca con ustedes, con todas las personas que están asistiendo, que nos están viendo por Facebook o no sé por dónde, pero que se enriquezca para que se mejoren, en este caso, las condiciones de la libertad de expresión. Bueno, sin más, deseo agradecer de veras a todos su participación, su entusiasmo por una discusión larga, que sí ha sido intensa, y también a las personas que han asistido, muchas gracias, y vamos al cierre. Bueno, pues como bien dice el maestro Armando, hemos llegado a nuestro final. A nombre del CACEDE no me resta más que agradecerle su participación,